Bienvenidos. Hoy hablaremos sobre la crisis financiera actual y sus repercusiones en la cooperación internacional, tomando en cuenta los siguientes puntos importantes: la AOD en tiempos de crisis, la fatiga de los donantes, la evolución general de los flujos de la AOD post-crisis, la sustitución de los bienes públicos por los privados, nuevas alternativas de financiamiento y mecanismos innovadores y los desafíos a futuro que ésta enfrenta. Recordemos que desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial, la cooperación para el desarrollo obtuvo una dimensión particular y se diseñó un sistema internacional para apoyar las condiciones sociales y económicas de las naciones menos favorecidas. Es así como a partir de la segunda mitad del siglo XX se obtuvieron esfuerzos institucionales, creación de proyectos, ejecución de proyectos específicos y realización de diferentes conferencias. En el siglo XXI, la persistencia de la situación de los países que continúa requiriendo cooperación internacional para su desarrollo, unido a la acumulación de experiencias, esperanzas y a la situación de crisis en la que se encuentra buena parte de las naciones que apoyan el desarrollo, ha justificado el examen de las condiciones en las que tradicionalmente se ha concedido y ha sido recibida dicha cooperación. En este sentido, se habla de una fatiga por el lado de los oferentes, pero también de la frustración por el lado de quienes se ven favorecidos con la cooperación, la necesidad de mejorar la eficacia y eficiencia de la ayuda al desarrollo, una nueva arquitectura institucional, la intervención de nuevos actores, así como de modalidades novedosas y alternativas de cooperación. La capacidad soberana de los estados ha ido disminuyendo, las economías dependen cada vez más las unas de las otras, por ende las débiles están más expuestas a las fuertes, y las sociedades generan nuevos círculos de comunicación entre ellos. De esta forma se constituye un escenario ya no solo interdependiente, sino que cada vez más complejo en la medida en que los actores ajenos a los estados adquieren mayor relevancia y protagonismo. La AOD en tiempos de crisis. Nuestro planeta vive a partir de 2008 la mayor crisis económica después de la Gran Depresión del 29. Ambos fenómenos poseen consecuencias similares. Cooperación para el desarrollo, nuevas políticas. Se observa ahora características muy propias de la situación actual que difieren de la vivida a la mitad del siglo XX, en particular en el ámbito de las políticas públicas, sobre todo en Europa, donde se desarrolló el estado de bienestar, el cual ya lo mencionamos. La cooperación para el desarrollo es una de las nuevas políticas que entraron a formar parte del abanico de servicios públicos provisto por las economías desarrolladas. Algunos países europeos están sintiendo los embates de la crisis con mayor fuerza, entre ellos España. Ese es el escenario de recortes del gasto público en educación, salud y protección social, frente a los cuales muchos defienden la necesidad de mantener el compromiso precrisis de destinar solo el 0.5% del PIB a la cooperación para el desarrollo. Otros entienden que habría que seguir aumentándolo hasta alcanzar el 0.7%, mientras que otros, en cambio, optarían por recortar e incluso hay quienes consideran que la cooperación para el desarrollo debería de desaparecer, por lo menos por un tiempo, hasta que vuelva a sobrar el dinero. Políticas públicas y eficiencia. Uno de los efectos más notorios de la situación actual de la crisis financiera es el recorte del gasto público. La contratación de la actividad económica disminuye los ingresos públicos y las necesidades de protección social aumentan, es decir, el ejercicio del ajuste limitado para determinar el porcentaje de reducción a aplicar en todos los sectores o políticas públicas. ¿Por qué los países del norte destinan cada vez menos recursos a la cooperación al desarrollo de los países del sur? Son varias las razones, entre ellas la falta de resultados después de tanto dinero invertido. Fomentar el buen gobierno en los países del sur puede ser la clave que el norte y el sur necesitan para superar la fatiga. En la tarea pública y privada de la cooperación al desarrollo de los países empobrecidos y ante la falta de resultados tangibles y rápidos,
Se puede estar generalizando una cierta sensación de cansancio que corre el peligro de convertirse en la coartada para dejar de ocuparse de los problemas de las poblaciones empobrecidas. Es lo que últimamente se hace llamar la fatiga del donante. Y sin embargo, es mucho lo que queda por hacer. Uno de los ámbitos prioritarios de la actuación, no el único, ni siquiera quizás el más importante, debería ser el fomento del buen gobierno en los países receptores de la ayuda, como condición necesaria, aunque no suficiente, para intentar resolver los graves y urgentes problemas que enfrentan. El Estado regulaba en cierta manera y en algunos casos en gran manera las desigualdades internas de los países, las áreas estratégicas como salud, educación, el medio ambiente y el urbanismo, y no se dejaban en manos de la iniciativa privada, sino que se tomaba en manos del Estado, que era de todos y elegido por todos, y los regulaba. Este retroceso en el papel del Estado ha ido provocando inconscientemente una sustitución de los bienes públicos por los privados. El razonamiento es, si el Estado no lo hace, tendremos que hacerlo nosotros. Y ha comenzado a verse como la cosa más natural del mundo esta sustitución, acompañada por una cooperación masiva y diversificada, ha llevado a asumir la idea de que la cooperación no gubernamental es la que debe de hacer escuelas, caminos, puestos de salud y dar trabajo a la gente. Con ello se ha producido una nueva contradicción. Los gobiernos extranjeros, a través de su sociedad civil y la de los países receptores de ayuda, han pasado a sustituir a los estados de estos países, con el agravante de que sus intervenciones no suelen estar reguladas por estrategias nacionales. Evolución general de los flujos de ayuda oficial para el desarrollo en el escenario post-crisis. Más allá de la relevancia de potenciar las formas de cooperación internacional, los flujos tradicionales de asistencia para el desarrollo por parte de los países donantes y de los organismos multilaterales resultan vitales en el escenario post-crisis para contrarrestar la restricción de los recursos en los países en desarrollo y evitar así retrocesos sustantivos en su situación social. Por lo tanto, es fundamental que los países donantes realmente se esfuercen por aumentar sus flujos de asistencia para el desarrollo, muy por encima de lo que ha sido la tendencia en las últimas décadas. Ya en 1970, una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas propuso dedicar el 0.7% del INB de los países donantes a la asistencia oficial para el desarrollo. Este compromiso fue ratificado en varias ocasiones, en particular en la Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo, celebrada en Monterrey en marzo de 2002. No obstante, a pesar de una leve tendencia al alza tras la Conferencia de Monterrey, aún no se han movilizado los recursos financieros necesarios y el nivel de asistencia oficial para el desarrollo se mantiene muy por debajo de la meta acordada. En 2008, el nivel de AOD neta por parte de los países del CAD alcanzó en promedio solo el 0.71% del INB. Este nivel, además de encontrarse por debajo de la meta del 0.7%, es incluso inferior al del año de 1990, cuando la AOD neta representó el 0.74% del INB de los países donantes. La ayuda oficial al desarrollo neta subió 1.1% en comparación con 2016, pero la AOD que se destina por los países a refugiados bajó 13.6% a 14.2 mil millones de dólares. El porcentaje de los gastos internos de los refugiados de los países donantes equivalen a 9.7% de la AOD neta total, esto comprobándolo al 11% del año 2016.
En las dos gráficas se hace la comparación de los desembolsos de la AOD en porcentaje del PNB y de los desembolsos en millones de dólares a precios y tipos de cambio en los cuales se constata que las fluctuaciones han variado según los años. En la siguiente tabla se establecerán los porcentajes obtenidos por año. Sin prejuicio de lo expuesto, los países donantes y las instituciones multilaterales deberán estar conscientes de que el deterioro de los indicadores sociales en cualquiera de las economías en desarrollo no solo es un problema para quienes tienen necesidades insatisfechas en el momento actual, sino que también pueden tener consecuencias a mucho más largo plazo y su daño puede extenderse en el tiempo y alcanzar a varias generaciones. Un ejemplo de ello es el capital humano, cuyo deterioro a raíz de carencias en materia de alimentación, salud y educación constituye un efecto a largo plazo que pesa sobre la capacidad de desarrollo de los países, aún mucho tiempo después de iniciar la recuperación de los indicadores concretos. Esta realidad deberá entonces ser tenida en cuenta por los países donantes al momento de decidir entre priorizar las finanzas públicas propias o dar prioridad a las necesidades aumentadas de los países en desarrollo. El nivel actual de financiamiento para el desarrollo mediante asistencia oficial no aporta el volumen de recursos necesarios para cumplir con los objetivos de desarrollo adoptados a nivel internacional y es necesario que los países donantes realmente se esfuercen por aumentar su flujo de ayuda. A su vez, también es preciso que tanto los países desarrollados como en desarrollo sigan estudiando la posibilidad de implementar mecanismos adicionales e innovadores de financiamiento que se sumen a los que actualmente se utilizan y que puedan aportar recursos frescos ante una coyuntura de escasez general de financiamiento como la actual. El propósito de estos mecanismos es suministrar corrientes de asistencia oficial estables y predecibles para los países en desarrollo. La experiencia muestra que su implementación es técnicamente factible y que deben considerarse un complemento de la asesoría oficial para el desarrollo. Hasta el momento se han planteado diversas propuestas sobre mecanismos innovadores de financiamiento. Independientemente del destino sectorial de los recursos, los mecanismos propuestos deben ordenarse en tres categorías: los impuestos globales, los fondos globales y los instrumentos financieros innovables del mercado. Estos mecanismos, por ejemplo, se han implementado como fuentes de financiamiento en el marco de la iniciativa del Fondo para la Lucha contra el Hambre y las iniciativas de acción contra el hambre y la pobreza propuestas por el Grupo Técnico sobre Mecanismos de Financiación Innovadores con el patrocinio de Brasil, Chile, España, Francia y el apoyo del Secretario de Naciones Unidas. Los impuestos globales incluyen, entre otros, los impuestos a las transacciones financieras internacionales y a las emisiones de carbono. En general, se acepta que un impuesto a las transacciones financieras internacionales tendría un importante componente recaudatorio sin provocar una distorsión en los mercados. Esto se debe a que contaría con una base de recaudación muy amplia al incluir todas las transacciones financieras y una tasa aplicable muy baja. Se maneja un rango comprendido entre el 0.01% y el 0.1%. Se ha estimado que, de aplicarse en Europa y América del Norte, el potencial recaudatorio de este impuesto se situaría entre el 0.5% y el 2.4% del PIB mundial. Sustitución de los flujos públicos por los privados. Ahora, el debate no debe ser cuestionar la cooperación internacional al desarrollo, sino ver qué tipo de cooperación y mecanismos de control son necesarios para asegurar más que nunca su adecuación y efectividad. Sobre todo, hay un montón de recomendaciones como incluir la utilización de mecanismos públicos de gestión financiera
o que un 20% de la ayuda oficial al desarrollo se destine a aspectos sociales básicos. La naturaleza de la integración financiera de los países en desarrollo con sus contrapartes, los países desarrollados, se han transformado radicalmente en los últimos años. Recordemos que las empresas siempre han participado del sistema de cooperación, en un principio fundamentalmente como proveedoras de bienes y servicios de distintos proyectos, tanto de cooperación gubernamental como de la ONG. Sin embargo, es en la ayuda oficial al desarrollo en la que nos vamos a centrar por dos motivos. Se utilizan fondos públicos y su orientación es muy sensible a las directrices políticas y gubernamentales. Estas dos características hacen que la cooperación deba tratarse de manera especialmente escrupulosa, mucho más cuando se está relacionando con entidades privadas con ánimo de lucro. A lo largo de las últimas décadas, los actores privados y filantrópicos han venido involucrándose cada vez más en el desarrollo, cerrando importantes brechas en términos de recursos y conocimientos. En vista de que la agenda de desarrollo post-2015 depende aún más de la eficacia e impacto de sus acciones, esta reseña informativa busca aumentar la comprensión de la proporción, eficacia y impacto de la cooperación privada y combinada para el desarrollo como parte importante de sus actividades. La presente reseña recomienda tomar en cuenta elementos de fondo y de procedimiento al momento de examinar esta forma creciente y cada vez más compleja de cooperación para el desarrollo. Con ello se busca generar ideas para los debates sobre la agenda post-2015, especialmente en el contexto de la tercera conferencia internacional sobre la financiación para el desarrollo en Addis Abeba, Etiopía. Nuevas alternativas de financiamiento y mecanismos innovadores. Existen dos factores fundamentales. Subrayan la necesidad de analizar el proceso de desarrollo desde una perspectiva más amplia y redefinir la cooperación internacional para las estrategias de desarrollo. En la Agenda 2030 se hace hincapié en desafíos de desarrollo que tienen repercusiones más profundas y afectan a todos los países, cualquiera sea su nivel de desarrollo en función de los efectos de los bienes públicos regionales y globales. El mundo está cambiando y las nuevas dinámicas exigen una actividad de cooperación internacional para el desarrollo en ámbitos tales como el cambio climático, la seguridad, la migración, la tecnología y la innovación, los mercados de trabajo y el comercio internacional. Pese a los avances registrados en los últimos decenios, algunos de los nuevos países de ingreso medio o incluso alto siguen enfrentando problemas de pobreza, desigualdad, baja productividad y escaso desarrollo institucional. Las 5 dimensiones dan forma a un conjunto de herramientas actualizado para la cooperación internacional para el desarrollo. El cuadro se representa un tipo ideal integral de cooperación internacional para las economías que experimentan un desarrollo en transición. Los desafíos a futuro que enfrenta la cooperación internacional. La cooperación internacional en el mundo enfrenta actualmente una crisis, y esto conlleva la necesidad de cambiar el estilo de desarrollo, la inestabilidad del sistema económico, las desigualdades y sumando a esto riesgo también de una crisis ambiental de grandes proporciones, son factores cada vez más visibles y presentes en el debate público. Estos desequilibrios se acumulan y hacen inviables los actuales patrones de crecimiento y consumo. En efecto, la recuperación de la crisis financiera actual y mundial que ha vuelto débil e insegura la economía mundial y con esto también la cooperación internacional y la ayuda al desarrollo, que no han logrado avanzar a una senda de crecimiento estable. Por otro lado, las principales economías desarrolladas han aumentado sus niveles de desigualdad y quienes siempre son los que sufren estas consecuencias son las naciones menos favorecidas. Un ejemplo de esto es América Latina. Los países de ingresos medios, entre los que se encuentran la mayoría de los países de esta región, se han visto tradicionalmente enfrentados a las restricciones significativas para desarrollar una capacidad de financiamiento autosostenible que les permita fomentar el crecimiento económico y reducir la pobreza. En general, estos países se han visto expuestos a shocks
externos de naturaleza financiera que han conducido a una alta inestabilidad de la economía con las consecuencias sociales que esto acarrea. Los flujos de asistencia para el desarrollo deberían atenuar en cierta medida estos efectos producidos por los cambios imprevistos de los flujos de capitales privados y proporcionar una fuente de financiamiento estable a los países. Más aún en el escenario post-crisis, los flujos de asistencia oficial para el desarrollo deberían de jugar un papel importante a la hora de contrarrestar las restricciones de recursos a nivel interno y externo en particular, en el grado de avance con respecto a los objetivos del desarrollo sostenible. Se puede decir que a la hora de poner en práctica la cooperación internacional se distingue una falta de voluntad política por parte de los países donantes y en las instituciones encargadas de llevar a cabo la gestión de cooperación. Por lo tanto, es necesario implementar reformas eficientes para la cooperación, así como también se necesita la responsabilidad para cumplir la ayuda al desarrollo, como debe de ser y cómo se ha llegado al acuerdo en las conferencias de cooperación. Pero muchas veces no solo los países donantes de la ayuda tienen toda la culpa, sino también los países que reciben la ayuda. No utilizan o distribuyen la ayuda de una forma adecuada y los fondos son mal invertidos, ayudando así a un déficit de desarrollo o dando lugar a una malversación de fondos de cooperación. Esto puede ser causa también de la falta de políticas públicas eficientes. Los países donantes muestran una falta de cumplimiento a los principios de los foros de cooperación y no le dan importancia a la cooperación internacional como la requiere. Esto puede darse debido a que los donantes están más preocupados por dar solución a sus problemas que ellos poseen o a posibles crisis económicas, por lo que no destinan los flujos que pactaron dar en las conferencias, a pesar de que en el consenso de Monterrey reitera el aporte del 0.7% del PIB que deben de dar los países desarrollados. Hasta la fecha, muchos países como Estados Unidos no cumplen con lo estipulado en dicho instrumento internacional de ayuda al desarrollo. En cuanto a la nueva arquitectura de la cooperación, si bien ha incentivado a que haya transformaciones de fondo en las relaciones entre los cooperantes y receptores y la forma de evaluar los avances, aún el camino por recorrer es largo y arduo. Gracias por ver nuestro video, espero esta información haya sido de ayuda y ahora sepan un poco más sobre la crisis actual que se está viviendo a nivel mundial y las repercusiones que esta tiene en la cooperación internacional.